Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Universidad del Valle, su Facultad de Humanidades, de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar mucho de literatura, de poesía y de Pacífico. Tenemos como invitado especial un gran poeta de nuestro Pacífico, que es Alfredo Banín Romero. Nació en Guapi, en la orilla del río Saija, y un gran amigo de él y también poeta, escritor, periodista. Tenemos para hablar con él, a Medardo Arias, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2 con nuestro poeta invitado Alfredo Banín Romero y otro poeta que nos va a acompañar en esta conversación, Medardo Arias. Tenemos la foto invitada de Hernando Tejado Ángel en el programa de hoy. Y para comenzar nuestro programa tenemos, como es habitual, una nota. Yo Alfredo Banín lo conocí en mi pueblo natal, en Villarrica, Cauca, a inicios de la década del 90. Un pariente, Diego Obregón, organizó una lectura de poesías, como especie de un pequeño encuentro de poetas. Nos conocemos en razón de ambos ser militantes del movimiento social afrocolombiano y por los encuentros de cultura que promovía Colcultura, en aquel entonces, hoy día Ministerio de Cultura. Alfredo Banín es un hombre importante en la tradición literaria del Pacífico, que se ancla en una tradición muy propia de los humanistas del Pacífico, gente cosmopolita vinculada con el mundo, desde luego, porque esas ciudades de allá son zonas portuarias y que tienen un contacto cercano con la mejor literatura en castellano. Hubo algo muy interesante y muy común en las comunidades del norte del Cauca, es que se fue la luz, se fue la energía y eso facilitó más el ambiente para leer poesías. Inició el poeta Rubén Darío Guerrero sentándose en el piso, Alfredo también, diciéndonos que antes la poesía se escribiera así con velas, se leía en el piso. En estos encuentros él se presentaba en los eventos para hablar de oralitura, la literatura oral del Pacífico. Utilizan un lenguaje, yo diría, neoclásico, que es muy propio de la prosa y la poesía latinoamericana de la época de las décadas del 40 y del 50. Este es el poema Cimarrón en la lluvia. Es mi manera de alterar el orden. Recuerdo en esa época cuando Alfredo lee esta primera parte del poema, Rubén Darío Cambray se levanta y miró con mucha emotividad esta frase, es mi manera de alterar el orden, y abrazó a Alfredo. Eso es una cosa que eso quedó grabada para siempre en mi mente. Sin incitar las fauces que son comunes a ciertos especímenes de la nueva tragedia. Un asedio en la lluvia, una astromelia que claudica, pero nada detiene mi misericordia, ni mis sueños que nuevamente han fracasado. Y ahora purifico en las hogueras de la rabia y el júbilo, harto digno de mi nuevo pánico. Bueno, después de esta nota es inevitable ver la geografía en la que nace Banín y la relación con tu obra. Es como ese mundo de infancia y ese en el río Saija, el mar, tu trasegar de infancia. ¿Cómo ha marcado toda tu obra? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo siempre digo que si hubiera nacido en otra parte, de pronto la poesía o la escritura hubiera sido un poco diferente. Pero el Pacífico me marca y sobre todo esos ríos que llevo muy en la memoria desde la infancia. Esos ríos me crearon una geografía mental, por decirlo así, y me llenaron de ritmos, no solamente los ritmos musicales, sino las mareas. Para mí era asombroso y todavía me siento cuando puedo ver una marea porque para mí es como un ciclo cósmico. Creo que cuando yo empiezo por escribir poesía, pero cuando empiezo a leer hace ya bastante tiempo, sobre todo a los cuentistas latinoamericanos,
empiezo a entender que yo tengo esos ciclos y que debo volverme también cuentista y empiezo a experimentar con el cuento. Es interesante notar cómo Alfredo proviene también de esta cultura caribeña imbricada con Francia, que fue tan importante en su primera edad. Estaba releyendo recientemente una entrevista que le hizo la Universidad de Illinois, y él allí recuerda a poetas como Aimé Césaire, recuerda también a Saint-John Perse. Nosotros tenemos que entender que esos poetas fueron importantes, fueron fundacionales en la palabra del Pacífico. ¿Y quién más que Alfredo, que es nieto de alguien que vino de la Martinica, ¿no? Con un apellido francés, y él pudo conocer allá en los ríos profundos esa altísima poesía que venía transmutada desde el continente viejo, desde Europa, hasta nosotros, en la voz de esos poetas, y también en la voz de poetas africanos que escribían en francés, como Léopold Sédar Senghor, ¿no? Yo creo que sería interesante que Alfredo nos hablara un poco de eso. Yo estaba trasplantado a un lugar andino, salí de Guapi a terminar el bachillerato en Facatativá, un recorrido arduo. Y en una librería de viejo empiezo a buscar obras, nuevas poesías, nuevos nombres. Había leído a Saint-John Perse en alguno de los suplementos literarios que llegaban a Guapi, y me encuentro con el libro de él, uno de los libros de Saint-John Perse en una librería, y lo adopto como uno de los libros de cabecera. ¿Sería Anábasis? A ver, no recuerdo ahora bien el título, hace mucho tiempo, incluso perdí el libro en tantos viajes, pero creo que era, el canto a las doncellas, tal vez. No recuerdo exactamente el título. Ah, no, perdón, sí es Anábasis, pero uno de los poemas está dedicado a mis doncellas. Y es una poesía que me deslumbra, tanto por el ritmo como por ese acontecer casi sideral que voy viendo allí, y la manera en que se va nombrando un mundo marcado por lo afroamericano, pero de una manera completamente diferente. Al igual que encuentro después en Aimé Césaire. Y por otro lado, estaba yo muy imbuido de Vallejo, ¿no? Entonces esa búsqueda del lenguaje se compenetra desde ese mundo africano, afroamericano y andino. Van a crear en mí como ciertos vientos encontrados. De tal manera que, pero definitivamente ese ritmo largo y ese aliento sostenido de la poesía caribeña me va a enseñar que es el ritmo más adecuado para nombrar el mundo en que vivimos. Creo que esa es una gran influencia. Además, poco a poco, ese surrealismo pues, que encuentro en Aimé Césaire va a servirme también desde el mundo afropacífico para buscar darle la vuelta a ciertas realidades y buscar una nueva manera de pronunciar esos nombres, que creo que fue una de mis cosas que muy joven una vez me pregunté, bueno, ¿y por qué François Villon puede decir París o Pontoise? Y yo no puedo nombrar los pueblos míos sin caer en cierto tribalismo. Y empecé a tratar de buscar esa manera de decirlo, y el resultado, creo, fue hilario. En la entrevista de Palencia Roth, es inevitable hacer la comparación de ese García Márquez que sale también del ardiente Aracataca hacia un liceo, creo que en Zipaquirá, ¿no? Donde él hace parte de su educación allí, y cómo él empieza a extrañar el lugar natal y empieza de cierta manera a odiar esa ciudad donde él decía que parecía que estaba lloviendo desde el siglo XVII. Y entonces Alfredo
en esa entrevista del profesor de la Universidad de Illinois, de Palencia Roth, también dice que él empezó a extrañar demasiado el mundo de donde venía, ese mundo de los ríos, y él de pronto trasplantado sin escalas directamente a un paisaje totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo te sentías allí en ese momento? Les confieso que tuve que buscar refugio en la poesía. Y entonces leía de manera bien desordenada, como debe leer uno en esos años, y aún ahora. Buscaba la poesía, leer la poesía que más se acercara a ese mundo andino en el que yo estaba. Y es un mundo arqueológico por naturaleza, donde yo estaba. Allá están las famosas piedras de Tunja. Y uno salía del colegio y empezaba a entrar a un mundo perdido, los muiscas. En fin, fue enriquecedor también, de alguna manera, porque ese mundo no estaba en mi presupuesto. Y de pronto empiezo a descubrir que hay una cantidad de relatos allí, y el mismo encuentro, el tropezarse con otras culturas y empezar a hacer una poesía que venía muy fresca de un río del Pacífico, que empieza, incluso me elogia un poeta, el poeta Maya, me entrega el primer premio de poesía que me gané en la vida, o el segundo, porque en cuarto de primaria me dijeron el mejor artículo que se escriba sobre el río será publicado en el periódico del Colegio San José en Guapi, y fue el mío el publicado, estaba yo en cuarto primaria, y creo que de alguna forma me lo sé de memoria y recuerdo su candidez. Y luego Rafael Maya me entrega un premio al mejor poema en un concurso del colegio, y ese poema, que jamás será publicado, pero está influenciado por todo un mundo que yo empiezo a construir en Faca, y me refugio en un mundo clásico. Empiezo a oír mucha música clásica, era una de las cosas que me sirvió de refugio en esta parte, hasta que un compañero huilense, precisamente, me dice: estás muy metido en Beethoven ahora, pero acaba de salir Jala Jala de Richie Ray. Y eso fue como un sacudón, ¿verdad? Que yo todavía, mis raíces están, todavía puedo buscar esas raíces en este. Y vuelvo a escuchar estas cosas, y por derivación vuelvo a oír el currulao estando en el altiplano cundiboyacense, ¿no? Y en Faca, que como me decía el profesor de francés y literatura, usted está en el cercado al final de la sabana, pero algún ancestro francés o antillano debe despertar usted con el francés. Bueno, él fue también un guía espiritual muy valioso, ¿no?, en ese refugio. Incluso mis poemas se firmaban con seudónimo. O sea que un día en el colegio me dijo: quiero que se ponga de pie el poeta que se firma Llano Zeta, ¿no? Los nadaístas estaban de moda, y yo leía mucho a los nadaístas, que en cierta forma me ayudaron también a sacudirme de ese lenguaje muy decimonónico. Y empiezo a escuchar, pues a volver a escuchar estas músicas, y es como que si dije yo, pero mis lazos no se han cortado con el Pacífico ni con el Caribe. Ese llamado de atención ayudó mucho. Y tú estás en Buenaventura cuando publicas tu primer libro de poemas, Alegando que Vivo. Estaba en Guapi. En Guapi. En Guapi. Y me fui a Popayán a publicar el libro. Eso fue en el año 76, si no estoy mal. Publico ese primer libro que creo que tiene un poema que es el que realmente me marca, ¿no? Ese poema breve que se llama... ¿Naventura? Bueno, Naventura es un poema experimental que siempre me ha gustado. Creo que condenso muchas vivencias y muchas percepciones de Buenaventura. Sí. Pero hay un poema breve que dice que escribiré en el libro de mis anónimas querellas. ¿Qué diré de este día cuyo sol es sangriento? Palabra, rescátame, poesía, averíguame. Averíguame. La búsqueda de la literatura, o mi manifiesto, creo que está allí. Posteriormente escribo una aventura que también está publicado allí, y un poema del que quería salir
también a toda costa, que se llama Elegía en Salmuera. Creo que ese poema y En Aventura conforman mis dos mayores tributos a la poesía negrista, de alguna manera, aunque ya no tiene el mismo ambiente, pero de todos modos allí me había bebido ya a Guillem, me había bebido a Pales Matos, a toda la gente que había escrito en el Caribe. Yo recuerdo muy bien ese primer libro, además lo conservo. Y no sé si recuerdas quién hizo la ilustración de la portada, porque es como un niño que está saliendo del barro, ¿no?, hacia la luz. Es una... Sí, es una carátula muy primitivista, si se quiere. Lo hizo un pintor que creo que ya no pinta, pero era en el colegio el que mejor dibujaba, el que más... Y cuando lo vuelvo a ver le digo, ¿qué tal si me haces esta portada? Claro, la misma. Sí, es la misma, y es un muchacho sin ninguna técnica entonces de la pintura. Era del San José también, del colegio. Era del colegio San José. Yo recuerdo que el San José tenía internado en Guapi. Era de los sacerdotes, eran agustinos o que eran franciscanos. Franciscanos. Y entonces en Buenaventura, como por todo el Pacífico, creo que Tumaco también, algunos muchachos los mandaban allá, que no era propiamente un paseo, era un castigo, ¿no? En esa época el internado era como un castigo, y entonces los curas pedían que le compraran al muchacho que llevaban, que le compraran sombrero de paja y un machete también. Y me imagino que los ponían a rozar o cuál era un colegio disciplinar. Sí. Los muchachos que perdían el año en Buenaventura o en Cali o en pueblos cercanos, en Tumaco, en Satinga, los enviaban allá para disciplinarlos, ¿no? El rector mantenía una disciplina militar casi. Sí. Y él decía que él venía a forjar el carácter, a templar el carácter de la gente, porque todo el prejuicio que había era que pues éramos unos disolutos, ¿no? Y lo del machete me imagino que era para rozar, ¿o cómo sí, era? No, hacíamos un día entero de trabajos manuales y casi la mayor parte de esos trabajos manuales era limpiar la maleza. Creamos la cancha de fútbol, hicimos el muelle a punta de recortes del aserradero. E incluso el castigo mayor para uno delante de las muchachas era que si estaba castigado debía traer 50 o 100 cantoneras a hombro y había que atravesar desde el aserradero de Nicolás Martán hasta el colegio, era de un extremo al otro del pueblo. Y entonces al verlo a uno con eso implicaba que estaba castigado y de alguna forma era el San Benito de la Inquisición. No, pues claro, totalmente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguimos nuestra amable conversación interesante con Alfredo Vanini y Medardo Arias. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Alfredo Vanini y Medardo Arias. Para continuar, vamos a ver otra nota. De pronto tuvo influencia de muchos poetas, de Rubén Darío, poetas, digamos, de con pensamiento universal, pero le llamó mucho la atención lo del Pacífico y para eso se acercó al maestro Elías Martán Góngora. Quien fue el máximo representante de ese tipo de poesía, en la cual rescatan la tradición oral poética de los pueblos del Pacífico, pero la elaboran con un lenguaje literario de gran calidad y de bellas imágenes poéticas. Y cuando aterriza en la poesía colombiana, queda muy impactado por el Tuerto López, que a diferencia de poetas denominados exóticos como Valencia, hablaba de cosas cotidianas del Caribe. Ese poema inmortal, Te quiero como mis zapatos viejos. Entonces Alfredo se da cuenta de que sí se puede nominar al villorrio más pequeño, y esa tarea había que hacerla para el Pacífico. Vanín es un hombre preciosista, es una persona que trabaja con dedicación y con detalle la palabra y preserva la mejor tradición literaria del Pacífico. Bueno, Alfredo como hombre rebelde, nacido frente a un gigante,
como Martán Góngora, creo que deliberadamente evitó estudiar en principio la obra de Martán Góngora para no quedar marcado por ella. Alfredo Banín también incursiona mucho en el mar, en los paisajes del litoral. O sea, contándole al mundo que no solo, digamos, en el Pacífico hay pobreza, hay necesidades, hay problemas sociales, sino que el Pacífico tiene un gran potencial. Pero vivir en el Pacífico es una hazaña. Hay que tener demasiadas estrategias para sobrevivir, donde todo es extremo, donde las condiciones de luminosidad son excesivas, donde las condiciones de lluviosidad es la segunda más alta del mundo, donde la sola selva hace perder el sentido de la conciencia. Alfredo es, sin lugar a dudas, un intelectual fundamental para comprender el Pacífico culturalmente y en el mundo de la tradición comunitaria, que es algo en lo que él ha trabajado mucho. Bueno, Alfredo, a partir de esta nota es inevitable preguntarte cómo fue tu relación con el poeta Martán Góngora. Fue extraordinaria. Fuimos grandes amigos. Él siempre evitaba decirme que era mi alumno o que ser llamado maestro. Me dijo, nosotros fuimos grandes amigos. Y lo que hacíamos era reunirnos, tomarnos unos buenos tragos, era inevitable. Y leernos los últimos poemas y hacernos críticas mutuas o elogios mutuos también a veces. Con Martán mi relación empieza, lógicamente, tengo que leerlo. Martán es de los que me enseña que el mundo del Pacífico puede ser nombrado, por ahí empieza, pero el problema era cómo encontrar mi propia voz. Y creo que esa propia voz empieza tal vez con Cimarrón en la lluvia, es donde ya empiezo a elaborar un estilo que va a impregnar casi el resto de mi poesía. Hay una anécdota con él, y era que antes de salir yo a terminar bachillerato a FACA, mi mamá me dijo, trabaja para que te ganes el pasaje. Entonces me conseguí un puesto de auxiliar en la farmacia del hospital del pueblo. En ese tiempo era grande, un gran hospital. Y un día el médico me dice, llegó el poeta Martán y está enfermo, debes llevarle esta droga. Y era la primera vez que yo iba a hablar cerca al poeta. Y eso sentí mucho nervio. Dije, voy a estar cerca al poeta. Y yo me lo imaginaba muy diferente. Siempre lo había visto muy de lejos. Oía su voz que parecía la de un gaviero tronando en cualquier esquina o en sus recitales. Pero acercarme ya a conversar con él y mostrarle el primer poema, porque dije, voy a aprovecharlo. Y llevé las drogas, me recibió muy cordialmente. Le entregué el primer poema y luego me dejó una nota diciendo que continuara. Posteriormente en Bogotá estaba él en uno de sus tantos oficios burocráticos, siempre fue un burócrata, siempre tuvo un puesto. Y los poetas también comen. Los poetas también comen. Y le llevé los primeros poemas que consideré, esos poemas elaborados en FACA, que no se han, se publicaron esa vez en la revista Esparabel, estaba recién iniciando Esparabel, y él me publica los poemas con una nota muy destacada, ¿no? Destacando mucho los poemas. Estaba yo en ese mundo sumergido en las lecturas de Kafka. Él los acoge muy bien. Y luego, posteriormente, envía varios poemas a Árbol de Fuego de Caracas. Y Jan Aristeguieta era la directora. Jan publica los poemas. Y creo que en ese momento me sentí ya verdaderamente comprometido con la literatura. Entonces creo que Martán fue decisivo para la carrera en la medida en que lo acoge, hace una muy buena crítica. Y entonces me dice, ¿a quién si no hay que darle cabida? Dice en la nota que escribe para Esparabel, sino al que empieza, citando de memoria un texto de Rubén Darío. Precisamente la primera vez que escucho a Alfredo Banín es en Buenaventura, en la Casa de la Cultura, y lo presentó el CIAS. El CIAS. Estaba también allí el poeta chocuano Hugo Salazar Valdés, que declamó su poema La Negra María Teresa,
un poema de acentos afrocubanos, ¿no? Donde él básicamente emula el sonido de la flauta. Él decía que el firulí, firulá de la flauta acompañaba el baile de la negra María Teresa. Y estaba allí, repito, Martán, y su presentación fue bastante efusiva. Yo no puedo recordar qué edad podía tener en ese momento Alfredo, pero sí recuerdo que recitó un poema que decía: buscá perrito, se fue el conejito. Tenía que ver con esas vivencias de allá de la selva profunda del Pacífico. Y estábamos muy impactados con ese nuevo lenguaje, que parecía que no le debía nada al CIAS ni al poeta Hugo Salazar Valdés. Era una voz nueva, desde luego. ¿Podemos recordar el poema? Sí, desde luego. Estaba yo creo que tendría unos 20 años tal vez. Yo acababa de hacer una gira por Guapi, estaba en Popayán y de pronto arrimé a una playa y el poema surge de allí, ¿no? De ver a una mujer muy joven cogiendo almejas. Y lo demás, como decía Martán, el primer verso es de los dioses, ¿no? Pero viene ya con su ritmo, y vino con ese ritmo corto, rápido, que parecía una fuga de aves en una playa. Otra vez ya no somos, te vas a otras regiones, por eso este poema. Éramos los de antes cuando llegaron los negros y dijeron, ¿qué dijeron? Yo miraba a tu abuela viniendo a mí diciéndome, ¿habéis visto a la negra? Buscá perrito, se fue el conejito. Se fue el conejito. Sí. Que pertenece a rondas infantiles. Yo creo que además en esa época tener el valor de desprenderse del CIAS Martán Góngora, porque es que todos los poetas del Pacífico de alguna manera crecieron bajo ese ritmo de Martán, que era, no se podía escapar a eso. Eso de que las algas marineras y los peces testigos son de que escribí en la arena tu bien amado nombre muchas veces. Testigos las palmeras litorales, porque en sus verdes troncos melodiosos grabó mi amor tus claras iniciales, que es además un poema muy popular en Brasil, está traducido desde hace muchos años al portugués, se le enseña a los niños, que está en los textos escolares, y muchos brasileños creen que el CIAS Martán es un poeta brasileño. ¿Sí? Es un poema muy bello, realmente ponderado por Neruda en su momento y por todos los poetas colombianos que prácticamente se prosternaron delante de ese ritmo, ¿no? Que tenía incluso, después descubro este poema de Alberti, que influye mucho en la creación de Declaración de Amor. Sí, influye sin ser una copia, desde luego, ¿no? Claro. Pero él encuentra el canal propio de su voz. Y quizá hay otro fenómeno en el Pacífico, y es que usted no puede recitar ese poema, porque la voz de Lucías, al menos quien lo escuchó, ya quedó con voz y sello propio, ¿no? Es un poema que muy difícil que alguien pueda decirlo en el Pacífico. Claro. Alfredo, hay una pregunta que te quiero hacer, es tu relación con algunas ciudades del Pacífico. Creo que además de Guapi, has tenido una profunda relación con Buenaventura y luego con Tumaco. ¿Cómo ha sido la relación con esas dos ciudades que has tenido vivencias y has tenido mucho trabajo? Sí, he tenido la suerte de cumplir con ciertos sueños, pero creo que la relación se da primero por una búsqueda deliberada, un encuentro deliberado con estas ciudades, con estos pueblos, porque siempre he dicho que el Pacífico nunca se agota en un solo punto. Y inicialmente yo llego a Buenaventura, es el pueblo más grande del Pacífico y el primero que conozco siendo muy niño. Y Buenaventura me produce el impacto que podría producirme ahora estar en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Guardar las proporciones.
porque me encuentro con un mundo donde la tecnología está más desarrollada, donde es posible tener energía permanente cuando en mi pueblo había que la energía, la luz eléctrica estaba solo por horas en la noche. Me encuentro con un mundo donde la música marca el día a día y yo podría recordar ahora, nombrar a Buenaventura por los bares que vi de niño. Medardo está aquí, puede recordarme algunos que me lo sé de memoria. Está el Wikiwake, por ejemplo, bares. El Pilsen, ¿no? El Pilsen. El Café Colombia. Bueno. El Café Chino. El Café Chino, que incluso aparece en una de mis novelas, nombrado allí en Los restos del Vellocino de Oro. Y yo recorría Buenaventura con el asombro de un niño que quiere beberse, ese mundo que para mí era la modernidad ya extrema, cuando tenía yo 5, 6, 7 años, donde comerse un helado a cualquier hora era posible. Y además, en cada casa había un pick-up y en cada casa uno estaba oyendo música, sobre todo música cubana, que a mis 8 o 10 años yo escuchaba a los Beatles, pero nunca me olvidaba de Benny Moreo, de Rolando la Serie, o de Toña la Negra, que era muy escuchada en Buenaventura, Celia Cruz, por ejemplo. Benny Moreo. El mismo Benny, el Matamoros. O sea, yo podría escribir las esquinas de Buenaventura según las músicas que escuché en ese tiempo. Y otro elemento que me va a moldear mucho la imaginación frente a Buenaventura son los camajanes de Buenaventura, esos bacanes del puerto que se levantaban el cuello de la camisa, que no usaban medias y los zapatos eran blancos. Algunos les decían chicaneros, después se les llamaba turros. En fin, una cantidad de cosas que me asombran, que yo voy a tratar de recuperar después en los restos del Vellocino de Oro, y de pronto hay muchas más cosas. Pero esa relación se da también porque viven muchos familiares allí, en Buenaventura, una abuela, unas tías, que además me encuentro de frente con el cine. Los teatros de Buenaventura marcaron mi afición por el cine, que después cuando llega Guapi yo ya estoy muy metido en el cine mexicano, en el cine de la Segunda Guerra Mundial, de vaqueros. De vez en cuando aparecía una obra, una película de autor, y recuerdo que una de las primeras trabajaba Jane Fonda allí. Bueno, y Buenaventura se convierte para mí ese gran laboratorio donde yo empiezo a beber el Pacífico de una manera distinta, porque allí converge todo el Pacífico. Entonces las colonias están un poco segmentadas, y cuando yo pasaba por algún sitio decía, aquí hay gente de Timbiquí, aquí hay gente de Tumaco. Además de los extranjeros, ¿no? Además de los extranjeros. Había chinos, había alemanes. Había... La colonia china era para mí indescifrable, ¿no? Sí. Yo escuchaba la palabra colonia china y pensaba pues en una gran multitud de chinos. Los había mucha gente, pero los veía más en los almacenes, siempre sonrientes, vendiendo cosas al menudeo. Y yo esperando escucharlos hablar en su idioma, porque la China era el país más misterioso para nosotros en esa época. Bueno, había sanandresanos también en Buenaventura. Claro. Entonces, pero asomarme a la bahía y ver un buque de esas proporciones, pues a un niño de 7 años es causarle un asombro enorme, es trasladarlo a todo el orbe, ¿no? En un buque de esos viajaba el mundo. Creo que lo que dice Patiño en torno a nuestra influencia de los puertos sobre esa, digamos, universalización de la literatura del Pacífico, en cierta forma, está allí. Y empezaba yo a entender muchas cosas de Martán. ¿Por qué tanta afición a la marinería, no? Pues la marinería era el pasaporte a todo el orbe. Para usar también una palabra que le gustaba mucho y que está en el himno a Buenaventura, el orbe. Luego a Tumaco era el punto de la fascinación porque quedaba muy lejos y había muchas historias. Además tenía un gran cantante que para mí fue lo primero que conocí de Tumaco. Escuchar a Tito Cortés lo trasplantaba a uno en alma tumaqueña, o ciertas cosas, era como si el Caribe estuviera al pie de nosotros, ¿no? Esa voz caribe de Tito. Y después cuando empecé a escribir, quería escribir ya otro naufragio para Julio,
muchos episodios transcurrían en Tumaco, y subí a un buque pesquero y le dije al capitán, voy a estar 2 meses con usted hasta que yo pueda irme a conocer Tumaco para poder escribir esta novela. Qué maravilla de historia. Bueno, para seguir la conversación, vamos a ver otra nota y volvemos a seguir esta conversación. Alfredo es importante para la cultura afrocolombiana por muchos aspectos. Yo pienso que hay un camino que abrieron intelectuales como Natanael Díaz, está anterior Rogerio Velázquez, el chocuano, está en ese camino también Arnoldo Palacios con Las estrellas son negras. O sea, muchos intelectuales que empezaron a plantear no solo los problemas, digamos, de los afrocolombianos, sino mostrándole al mundo que tenemos capacidades y que podemos publicar, podemos escribir. Veo a Alfredo en ese camino, que se atreven a publicar. Alfredo es un hombre que se ha cultivado suficientemente, que conoce bastante los grandes poetas universales. Eso le permite a él, a través del verso libre, profundizar en temas que nuestros poetas, apoyados en la música y fundamentalmente en la rima. Ha publicado novelas, cuentos del Pacífico, ha escrito también a lo que hoy conocemos como afrocolombianidad. Yo creo que lo fundamental en la producción estética de Alfredo es su amor por la región. Es decir las cosas que están en ese contexto tan poderoso como es la selva, el mar y los ríos. En un lenguaje muy trabajado. Entonces es una persona que personalmente la admiro porque yo en mi trabajo analizo mucho los afros que sirven como modelos de referencia para las generaciones futuras, para las generaciones presentes y las futuras. Y Alfredo Banín está para mí en ese camino, y más ahora que la Universidad del Cauca le otorga un doctorado honoris causa en literatura. Y la calidad de su lenguaje, las figuras que él maneja, eso es lo más poderoso que yo veo en Alfredo. La universidad reconoce todo ese aporte intelectual, todas esas publicaciones de Alfredo a la literatura universal y le reconoce con un doctorado honoris causa. Me parece que es un gran premio no solo para Alfredo, sino para estas comunidades afrocaucanas tan olvidadas. La labor principal de Alfredo en el Pacífico ha sido una labor de carácter comunitario. Él ha estado vinculado a la vida de la comunidad, incluso es iniciador, gestor y partícipe muy activo de uno de los más bellos encuentros comunitarios del Pacífico, que es el encuentro de las cantoras de río. Un poeta comprometido con la región, un poeta con una poderosa identidad con la misma, un poeta comprometido con los humildes, un poeta comprometido con la causa afroamericana. Bueno, Alfredo, la dimensión investigativa que sé que has recorrido este Pacífico muchísimas veces y has trabajado con grandes investigadores. Quiero que nos hables de una de ellas, que fue Nina de Friedemann, con la que publicaste un libro, tal vez con Álvaro Pedrosa, que has hecho tantos trabajos, que nos hable un poco de esa labor investigativa tuya con el Pacífico. Bueno, yo creo que empecé a hacerla desde pequeño, de alguna manera. A mí me seducía lo que más tarde voy a llamar, tomando en préstamo trabajos de Abraham Larreta sobre las literaturas precolombinas y particularmente la azteca, la palabra florida. Ese término me sedujo, esa capacidad que tenía mi gente para engarzar una copla, una décima, y dar ciertas sentencias de una manera elevada del lenguaje, ¿no? Por eso yo me río cuando dicen que en el Pacífico se habla muy mal, yo me río porque allá hay un culto al buen lenguaje, a la buena palabra, al buen hallazgo de la palabra. El narrador oral o el decimero era unas personas que eran muy ensalzadas por la misma comunidad, y eso dice mucho, que eran unos poetas, a su modo, unos poetas populares, poetas, y con un lenguaje muy trabajado, ¿no? Con unos ritmos incluso en su lenguaje que siempre... y yo empezaba
a buscar siempre los momentos en que narraban cuentos o decían décimas. Era una de mis tareas favoritas en la noche. Y incluso entre mis familiares, mi madre, una de ellas, tenían ciertos lenguajes que me gustaban mucho. Llegaba gente de los ríos a conversar y nos tenía hasta la medianoche despiertos contándonos cosas. Creo que ahí empieza esa labor investigativa, porque buscar de dónde surgía eso, cómo se entroncaba con la vida social de mi pueblo. Posteriormente dejo la Universidad del Cauca y voy a trabajar al Pacífico, vuelvo al Pacífico como docente, y allí inicio formalmente mi labor investigativa en torno a la tradición oral, pero no como un fenómeno exótico o folclórico, sino como el punto de partida mía era todo pueblo tiene relato oral. Y siempre encuentro en ellos una propuesta estética, aún en ciertos relatos orales trasplantados a la escritura. Yo estoy hablando de Homero, por ejemplo, que había fórmulas repetitivas para la economía del relato. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vinieron? ¿Qué nave de curvada popa los trajo? Porque no creo que hayan venido volando por el vinoso mar. Y esa fórmula se repetía a lo largo del relato homérico. Y yo encontraba ciertas equivalencias en el relato del Pacífico. Luego busco relatos orales de países africanos y voy encontrando también que además de servir como economía, crean un gran ritmo en el lenguaje y unas temporalidades muy largas. Y eso es lo que empiezo a buscar, ¿no? De manera que bajo esas premisas decido un día investigar sobre tradición oral y empiezo a recorrer distintos pueblos con una grabadora en mano, siempre acompañado por amigos que alcahueteaban estas búsquedas. Y por supuesto, en cada orilla se celebraba un aquelarre, había buen trago orillero, mujeres, hombres maduros cantando y contando relatos. Pero cuando empieza a entroncar todo esto con la literatura, digamos, universal, cada vez me obliga a profundizar muchas más cosas. Bajo el influjo de la tradición oral, tengo que leer a los estructuralistas por una frase de Roland Barthes que decía: no hay ni ha habido nunca en parte alguna un pueblo sin relatos, y eso me da pues toda la plataforma universal para decir no, esto es parte de la cultura universal, y esa es la manera en que enfoco esas primeras investigaciones. Luego paso a investigaciones de tipo pues, más marcadamente social, comunitarias. Trabajo con la Universidad del Valle en procesos comunitarios para agua potable, y en el grupo social reconstruimos casi toda la cultura de los pueblos que visitamos a través de un hilo conductor que es el agua. Mitos, leyendas, poemas, narrativas en torno al agua. E incluso eso me reconcilia mucho con el Pacífico, porque a pesar de estar lejos del Pacífico en ese momento, empiezo a traer a colación todas las vivencias, todas las cosmogonías que el Pacífico tiene en torno al agua, que es un mundo vegetal y acuático fundamentalmente. Dentro de ese proceso de investigación de Alfredo, de las culturas orales del Pacífico, yo creo que uno de sus libros más importantes es El Príncipe Tulicio, porque es un libro que recupera todas estas historias de la oralidad que se escuchaban de las nodrizas, en las casas, de las hayas, esas historias que se quedaron, como dicen ahora, en el disco duro, porque tenían que ver no solamente con diantres, con demonios, con mitos, con duendes, sino que tenían una forma de ser contadas, una castellana forma de ser contadas. Si algún investigador español, por ejemplo, se aproxima a ellas, va a encontrar allí raíces de romances viejos, va a encontrar allí tonadillas muy antiguas, desde luego ya trastocadas en el paisaje del Pacífico y con un lenguaje muy particular. A mí particularmente me seduce mucho ese libro
de Alfredo, porque por el valor tan grande que tiene de haber dejado para nosotros ese legado, un legado que a veces uno se preocupa porque dice que puede perderse, pero no, la oralidad no se pierde, está allí y tenemos sí la ventaja de que Alfredo la recuperó para las letras, pero todos los días estamos escuchando historias, las mismas que son clásicas, imagino que ahora hay otras, pero esas historias están allí, afortunadamente. Hay una anécdota muy simpática referente a lo que dice Medardo, que la oralidad no muere. Una profesora de Buenaventura me compró el libro, yo me acuerdo que para publicarlo hice un préstamo y el libro se pagó con las ventas, fue unas ventas multitudinarias, ¿no? Ningún libro de poemas míos ha vendido tanto. Pero se entiende, era un momento en que vi que en el proceso de urbanización la gente me decía, pero es que esas son cosas del pasado, eso es de allá del mundo, de la orilla. Y eso me animó más a publicarlo. Y una profesora me dijo un día, compré el libro, ya leí los cuentos, me los aprendí todos y ahora los cuento de memoria a mis alumnos. Y dije yo, magnífico, el propósito se ha cumplido, es devolver la oralidad a la oralidad. Pero la lectura, la escritura de alguna forma hace perdurable esa oralidad. Y en lo que Medardo habla de los giros castellanos me alegra mucho porque esos giros antiguos, yo no modifiqué esos textos, simplemente hice algunos ajustes en cuanto digamos, a la linealidad de la narración, que no es muy oral. Los narradores crean varias ramas en sus cuentos y luego al final van convergiendo esas subhistorias y se van insertando en el remate de la historia, algo que sedujo mucho al escritor Triunfo Arciniegas cuando oyó al narrador del Príncipe Tulicio en la Feria del Libro. Nos invitaron, yo lo llevé y Triunfo Arciniegas estaba embelesado oyendo esa manera de narrar, esos giros arcaicos, ¿no? Arcaicos del lenguaje del español y esa manera en que iba bifurcándose el relato. El relato, sí. Bueno, hay una novela tuya que es sobre Buenaventura. Háblanos un poco de esa novela porque tiene mucha actualidad y me parece que abre camino de un tipo de narrativa urbana en el Pacífico que tuvo. Creo que con esa novela haces un aporte muy importante. Sí, indudablemente ese aporte también viene precedido de otras escrituras. Está Los días de la paciencia de Collazos, que en cierta forma está Jazz para difuntos de Medardo aquí. Cabeza Herrera también tiene algunos elementos. Sí. Miro tu lindo cielo. Miro tu lindo cielo. O sea, había pues, incluso el mismo Carlos Arturo Tru, que tiene relatos. Los cuentos. Creo que había pues cierto bagaje y yo emprendo esa narración, digamos, lleno de una cantidad de cosas de cierto surrealismo, porque es que la realidad del Pacífico tiene mucho surrealismo también. Hay que andar esas calles, cuando se podían andar de noche y encontrarse con un mundo donde estabas oyendo hablar un inglés neoyorquino y asimismo un español de las barriadas, en fin. O encontrarse con Joaquín Lamborda. Encontrarse con escuchando al Benny Moré y uno decía, ¿qué es lo que está sonando ahí? Joaquín decía, silencio que está cantando el alcalde de la noche. o con Mi sangre, que me va a dar uno de los personajes de la novela. Maravilloso. Unas metáforas, unas cosas que se creaban allí y desde luego conocí muy bien a Joaquín Lamborda. Sus desplantes y sus giros verbales eran cosa notoria en Buenaventura. Cuando uno se lo encontraba y no le compraba algún producto, o sea, una loción o una camisa, él decía a uno, oye, ¿dónde dejaste tu elegancia? ¿No? Sí. Él procuraba hablar en el lenguaje de bolero, ¿no? Y sus piropos, sus formas.
pasaba una muchacha y le decía, como esperan las rosas sedientas el rocío, con esas mismas ansias te espero yo a ti. Y uno sabía que eso era sacado de los boleros, ¿no? Y de los tangos también. Pero siempre tenía una frase de esas para cada momento, ¿no? Y además con un tono de voz que paralizaba a cualquiera. Una vez, antes de que continúes, Alfredo, ahondando en esa novela preciosa que es Los restos del Vellocino de Oro, quería recordar también a Joaquín, pues estábamos un día tomando unas cervezas y pasó un político local aquí en Cali, ahí en Los Turcos, y sacó una frase de un tango, ¿no? El político pasó por allí, al frente de Los Turcos, y me dice, Joaquín, este es de los que se bebe la sangre del obrero en cristal de Baccarat. ¿Cómo te parece? Extraordinario. Una maravilla. Y conocí a otros locos, que le llamaban pues locos, pero que eran en cierta forma identitarios, ¿no? Representaban la identidad de la época en Buenaventura. Es algo que ya es imposible de ver de esa manera. Ese mundo ha sido de alguna forma disgregado, desagregado. Los restos del Vellocino de Oro empiezan a darse a partir de andanzas, pero también de elaboraciones y de alguna manera influenciada también por literaturas universales. Yo pienso en la literatura norteamericana también, pienso en ciertos periplos de la memoria en Proust, que van influyéndome a medida que esas vivencias de Buenaventura se van reelaborando, que es la única forma de hacer literatura, es con la memoria, de cantar esas memorias, ¿no? Casi nadie escribe con las cosas muy frescas. De todos modos, el plan de la novela casi no cambió desde que empecé a escribirlo. Yo dije, este será un recorrido por la noche, y creo que se logra, a pesar de que se recuperan muchos momentos de historia, pero es la noche el hilo conductor de esa novela, que empieza de alguna forma a concebirse desde los balcones de la Portuguesa, un sitio donde nos reuníamos varios amigos a tomarnos unos tragos, a ver el mar nocturno, y en algunas casas de amigos, entre ellas la de Medardo, a escuchar desde Huracán de Pasión hasta jazz latino. Y de alguna forma me fueron dando la atmósfera de la novela, que años después empiezo a reelaborar. Y esa imbricación que, pues mi trabajo con las comunidades me mete también a los barrios, y me pone en contacto con la violencia naciente, esa nueva violencia que empieza a nacer en Buenaventura, pero que ya venía hace rato. De niño conocí la historia del alemán, que fue real, y yo la traslado un poco, es la posibilidad que, en el tiempo, es la posibilidad que tiene el novelista, que no tiene el historiador, pero me permite entonces un personaje que pertenece a cierto pasado, años 60, principios de los 70, ser traído casi a los años 90 y montar sobre esos personajes del pasado, montar nuevos personajes. Además en un mundo de violencia, ¿no? Claro, que la novela empieza en lo que es esa Buenaventura de hoy. Con un sicario que está nervioso por apretar el gatillo para matar a un sindicalista. ¿Cómo te parece? Entonces, ese es un comienzo bastante fuerte que tiene la novela. Muy ligado a lo que está pasando hoy en el puerto. Bueno, como ustedes pueden ver, Alfredo está que se viene nuevamente para Cali después de un largo periplo por Bogotá y por todo el país, que lo ha recorrido con el Ministerio de Cultura. Está con una obra creciendo cada vez más. Te agradezco estar aquí en Conversando y a Medardo, y nos vemos en una próxima emisión de este programa. Estamos aquí, Conversan 2.
Conversan 2.